Diodo emisor de luz. Un LED o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro, reducido cuando se polariza de forma directa la unión P-N del mismo y circula por él una corriente eléctrica. LED bicolor. Este tipo de iluminación requiere de un mantenimiento y conexión eléctrica de gran sofisticación. Por eso, al optar por este tipo de iluminación debemos contemplar una inversión importante en el momento de la instalación. Pero al decirnos por este cambio, también debemos pensar que esta forma de iluminación se nos hará irresistible. RGB. Existen dos formas básicas para producir luz blanca. Una consiste en utilizar LEDs individuales que emitan los tres colores primarios, rojo, verde y azul, y luego mezclar los colores para formar la luz blanca. La otra forma consiste en utilizar un fósforo para convertir la luz monocromática de un LED azul o UV en un amplio espectro de luz blanca. Es importante tener en cuenta que la blancura de luz producida diseña esencialmente para satisfacer al ojo humano, y dependiendo de cada caso no siempre puede ser apropiado pensar que se trata de luz estrictamente blanca. Sirva como punto de referencia la gran variedad de blancos que se consiguen con los tubos fluorescentes. Diodo láser. Un diodo láser de L es un dispositivo semiconductor similar a un LED que bajo las condiciones adecuadas emite luz láser. En los diodos láser, para favorecer la emisión estimulada y generación de luz láser, el cristal semiconductor del diodo puede tener la forma de una lima delgada, con un lado totalmente reflectante y otro solo reflectante de forma parcial, lográndose así una unión PN de grandes dimensiones con las caras exteriores perfectamente paralelas y reflectante. LED infrarrojo. La radiación infrarroja o radiación IR es un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de microondas. Consecuentemente tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que la de microondas. Su rango de longitud de onda va desde unos 0.7 hasta los 1000 micrómetros. 1. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 grados Kelvin, es decir, 273.15 grados Celsius. Ultravioleta. Se denomina radiación ultravioleta a radiación UV, a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 10 milímetros y los 400 nanomilímetros. Su nombre proviene de que su rango empieza desde longitudes de onda más cortas de lo que los humanos identificamos como el color violeta, pero dicha luz o longitud de onda es invisible al ojo humano al estar por encima del espectro visible. Esta radiación es parte integrante de los rayos solares y produce varios efectos en los que la salud, al ser una radiación entre no ionizante e ionizante. Ultraluminoso. LED ultrabrillante blanco es un gran apoyo en la elaboración de tu proyecto, ya sea que lo utilices como indicador de estado de algún pin o en la elaboración de un letrero electrónico, pues gracias a su luminosidad puede percibirse a grandes distancias. Orgánico. Es un diodo emisor de luz orgánico. El material electroluminiscente que constituye la capa emisora del diodo es un compuesto orgánico. El material orgánico es un conductor debido a la deslocalización electrónica de los enlaces causados por el sistema conjugado en toda o en parte de la molécula. En consecuencia, el material funciona como un semiconductor orgánico. Los materiales orgánicos pueden ser pequeñas moléculas orgánicas en fase cristalina o polímero. Potencia. Los diodos LEDs de potencia están destinados a sustituir las tradicionales lámparas de incandescencia y entrar en competición directa con la lámpara fluorescente. Sus características lo hacen adecuados para la iluminación general y perfectos para los entornos en los que el diseño y aptitudes cromáticas son relevantes. Destacan por su bajo consumo y alto rendimiento energético, que unidos a la larga vida del trabajo lo hacen ideales para la iluminación en entornos domésticos y comerciales. Optoacoplador.
Un optoacoplador, también llamado optoaislador, es un aislador acoplado ópticamente. Es un dispositivo emisor y receptor que funciona como un interruptor activo mediante la luz emitida de un diodo LED que se satura en un componente optoeléctrico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combina en un solo dispositivo semiconductor. Un fotoemisor es un fotorreconductor cuya conexión entre ambas es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por general es de tipo DIP, que suelen utilizarse para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Display de 7 segmentos. El display de 7 segmentos es un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar los números del 0 al 9. Existen dos tipos de display, el cátodo común y el ánodo común. Este tipo de elementos de salida digital se utilizaban en los primeros dispositivos electrónicos de la década de los 70s y los 80s. Hoy en día son muy utilizados en proyectos educativos o sistemas vintage, también debido a su facilidad de uso, mantenimiento y costos. Son utilizados en relojes gigantes o incluso como marcadores de algunos tipos de canchas deportivas. Display de 14 segmentos. El display de 14 segmentos es un tipo de visualizador que permite mostrar caracteres alfanuméricos, cosa poco más difíciles que los visualizadores de 7 segmentos. Existen, de igual manera, visualizadores de 16 segmentos, que difieren de los de 14 segmentos, que en los segmentos superiores e inferiores se han separado en dos, ofreciendo así más anchas posibilidades de visualización. Están a menudo presentes en los sistemas embebidos, los magnetoscopios, los autorradios y los hornos de microondas, junto con los lectores de DVD. Display de 16 segmentos. Un display de 16 segmentos es una forma de representar caracteres en equipos electrónicos. Está compuesto de 7 segmentos que se pueden encender o apagar individualmente. Cada segmento tiene la forma de una pequeña línea. Muchos equipos electrónicos proporcionan información al usuario mediante la utilización de señales luminosas, como la emisora sintonizada en un equipo de radio o la locutora de tensión en un voltímetro digital. Para representar las cifras numéricas, se agrupan en 7 diodos de segmento. Estos diodos tienden a estar conectados entre sí y todos los ánodos y cátodos según el tipo. Display matricial. Un display matricial o visualizador de matriz es un dispositivo de visualización utilizado para mostrar información en máquinas, relojes, indicadores de salida de ferrocarril y otros muchos dispositivos que requieren un dispositivo de pantalla sencillo de resolución limitada. El visualizador consiste en una matriz de puntos luminosos o indicadores mecánicos arreglados en una configuración rectangular, donde se pueden mostrar textos o gráficos encendiendo o apagando puntos seleccionados de la matriz. Un hardware controla la matriz de puntos, convirtiendo las instrucciones en un procesador de señales que encienden o apagan los puntos de la matriz, de forma que se produce la visualización deseada. Diodo Zener. El diodo Zener es un diodo de silicio fuertemente dopado que se ha construido para que funcione en las zonas de rupturas. Recibe ese nombre por su inventor Clarence Melvin Zener. El diodo Zener es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y temperatura. Son mal llamados a veces diodos de avalancha, pues presentan comportamientos similares a estos, pero los mecanismos involucrados son diferentes. Además, si el voltaje de la fuente es inferior al del diodo, este no puede hacer su regulación características. Fotodiodo. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz, visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, iluminados en ausencia de una fuente exterior de energía, generan una corriente muy pequeña con el positivo del ánodo y el negativo en el cátodo. Diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en el cual se produce el efecto de túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa, en un cierto intervalo de característica corriente-tensión. La presencia del tramo de resistencia negativa permite su utilización como componente activo, amplificador, oscilador. También se conoce como diodos ESAQI,
en honor al físico japonés Leo Esaki, quien descubrió que una fuente de contaminación con impurezas podía causar un efecto de tunelización de los portadores de la carga a lo largo de la zona de depleción en la unión. Diodo varicap. El diodo varicap, conocido como diodo de capacidad variable o varactor, es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada, como un condensador variable. Polarizado en inversa, este dispositivo electrónico presenta características que son de suma utilidad en circuitos sincronizados, donde son necesarios cambios de capacidad. Diodo Schottky. El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor del físico alemán Walter Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conexión directa o inversa, también conocidas como tensiones de codo, aunque en inglés se refieren a ella como ken, es decir, rodilla. La tensión de codo es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como un conductor en lugar de circuito abierto. Esto dejando de lado la región de Zener, que es cuando existe una diferencia de potencial lo suficientemente negativa para que, a pesar de estar polarizado en inversa, este opere de forma similar a como lo haría regularmente. Diodo PIN. Diodo PIN es una estructura de 3 capas, siendo la intermedia un semiconductor intrínseco, y las externas una de tipo P y la otra de tipo N. Estructura PIN que da nombre al diodo. Sin embargo, en la práctica la capa intrínseca se sustituye bien por la capa de tipo P de alta resistividad Pi, o bien por una capa N de alta resistividad voltaje. La región intrínseca amplia es contraste con un diodo PN ordinaria. Diodo GUN. El diodo GUN es un tipo de diodo usado en la electrónica de potencia de alta frecuencia. A diferencia de los diodos ordinarios construidos con regiones de dopaje P o N, solamente tiene regiones de tipo N, razón por lo que impropiamente se le conoce como diodo. Existen en este dispositivo 3 regiones, 2 de ellas tienen regiones tipo N fuertemente dopadas y una delgada región intermedia de material ligeramente dopado. Cuando se aplica un voltaje determinado a través de sus terminales, en la zona intermedia de gradiente eléctrico es mayor en los extremos. Finalmente, esta zona empieza a conducir. Esto significa que este diodo presenta una zona de resistencia negativa.